Es el último bloque de la bitácora. Seguimos en este programa hablando acerca de la descolonización de la geopolítica. Es momento de referirnos a esa etapa que le hemos denominado ese tránsito civilizatorio. Estamos hablando de esa decadencia de la modernidad, algo nuevo, que lo decíamos antes de irnos a la pausa, Rafael, a ese vivir bien. Bueno, ese es, digamos, el paradigma. Nosotros preferimos llamarlo eso un nuevo horizonte de sentido. Nuevo horizonte. Digamos, un horizonte es como decir, es una pantalla, ¿no? O sea, para proyectar una película necesitas una pantalla sobre la que descansa la imagen. Entonces, ese es un horizonte de sentido, ¿no? Sobre el cual descansan proyectos de vida. Entonces, si tienes esa pantalla, si tienes ese horizonte te permite visualizar qué proyectos de vida ves o consideras pertinentes o posibles de ser realizados, ¿no? Entonces, el vivir bien ahorita parece como eso, frente a la constatación siguiente, ¿no? A ver, el paradigma del desarrollo surge a partir de podemos decirlo así, ¿no? La ilusión trascendental que el mundo moderno cree como posible, que es el progreso infinito. Entonces, ¿qué sucede? Con el progreso infinito se obliga a la humanidad a actuar en un modelo de crecimiento de carácter ilimitado que básicamente está destruyendo no solamente la fuente de donde procede todo lo que nos sirve para la vida, la naturaleza, sino que está destruyendo también a la humanidad. Entonces, el desarrollo, lo que desarrolla en última instancia es la acumulación de ganancias concéntricas de capital en el primer mundo, desarrolla el mercado global en su expansión, pero destruye sistemáticamente a la humanidad y a la naturaleza. Entonces, este crecimiento sin fin necesita de modo despilfarrador el uso de la energía de todo el mundo. O sea, el mundo moderno es estable, el primer mundo es estable, ¿por qué? Porque aprovecha toda la energía nuestra. Alguna vez, por ejemplo, esto a mí me movió mucho porque me hizo pensar qué implica sacarle el mineral a la tierra, ¿no? Alguna vez en Puno, no sé si te acuerdas, había un problema de los campesinos con referencia a la explotación. La concesión que había dado el gobierno de Alan García aquel entonces a empresas canadienses para explotar el oro en un cerro que consideran el cerro como una huaca, o sea, como una divinidad, una chachila, ¿no? Entonces, cuando entrevistaban a la gente, los campesinos les decían, va a ser contaminante porque es explotación minera a cielo abierto, que es bien contaminante ese tipo de explotación, y van a contaminar el lago más de lo que está, ¿no? Porque el agua que utilizan en ese tipo de explotación es contaminante y todo eso baja al lago, ¿no? Entonces de pronto un señor de edad habla y él dice, esa no es la razón. La razón fundamental es que cuando saquen ese oro de ese cerro, lo que estarán sacando es la fuerza y la energía de esa huaca. Y cuando saquen la energía y la fuerza de esa huaca, estarán sacando la energía y la fuerza nuestra. Entonces, cuando uno escucha, sí, porque cuando uno escucha y dice, bueno, ¿de dónde nosotros tenemos energía? ¿De dónde nosotros tenemos fuerza espiritual? Si tenemos una relación simbiótica entre ser humano y naturaleza, esa energía que tenemos como seres humanos proviene de algún lado, ¿no? Entonces, decíamos, la naturaleza no es una entidad física solamente, es también espiritual. Y como la naturaleza tiene energía, el quitarle esa energía también tiene sus consecuencias. Entonces, no se puede sacar impunemente toda la energía que contiene la naturaleza. Entonces, se puede decir, ¿a qué llamamos extractivismo y por qué estamos en contra del extractivismo, ¿no? Porque quitarle a la naturaleza algo que ya no puede reponer ella, la destruye. Y cuando se sobreexplota un recurso, empieza a destruirse todo el contexto vital que acompaña ese recurso. Entonces, es lo que está pasando con el modelo de producción económico moderno capitalista. Está sobreexplotando. Sobreexplota con el extractivismo, destruye a tal grado lo que tiene la madre naturaleza, que ella ya no puede reponer aquello. Y como ya no puede reponer aquello, empieza a perder su fuerza y su energía. Y cuando ella pierde eso, nosotros también perdemos nuestra fuerza y nuestra energía que proviene de ella. Entonces, ahí podemos darle la razón a ese señor de edad y decir lo siguiente. Las fuentes energéticas que tiene la naturaleza no pueden ser aprovechados de modo desmedido como lo hace el modelo de producción y consumo capitalista. Entonces, esto quiere decir que la economía, la racionalidad económica está produciendo irracionalidades.
está destruyendo el hábitat, el ecosistema y la fuente de donde emerge todo lo que hace posible la vida humana. Entonces, frente a eso hay que transformar la economía, hay que transformar el modelo de producción, de consumo, de distribución al cual hemos sido acostumbrados, y lo cual tiene que ver con que tenemos que transformar nuestro concepto de riqueza y hasta nuestro concepto de pobreza. O sea, en el mundo moderno se considera que rico es aquel que más tiene, pero hoy en día podemos decir rico no es aquel que más tiene, rico es aquel que menos necesita, o pobre no es aquel que no tiene nada, pobre es aquel que no tiene a nadie. Entonces, esto está moviendo de tal modo nuestras certezas existenciales que estamos poniendo en tela de juicio el concepto de vida. ¿Qué es vivir? En última instancia, porque el primer mundo tiene un concepto de vida, y ese concepto de vida es pertinente a su modelo de consumo y a su modelo de acumulación. Piensan que vivir es acumular bienes materiales y que eso produce la felicidad, y sin embargo hoy en día eso está en tela de juicio incluso en el primer mundo. La gente está empezando a migrar al campo porque ya no es posible vivir en las ciudades. Entonces, todo hecho cultural y civilizatorio tiene que ver en última instancia con cómo producimos aquello que hace posible la vida. Entonces, el modo de producción capitalista es profundamente destructivo, y cuando producimos de ese modo, nos autodestruimos. En realidad hemos visto esto en programas pasados. Hemos analizado sobre el capitalismo, sobre la modernidad, sobre considerar a la naturaleza, a la madre tierra, se lo decimos como se habla acá, por ejemplo, como un objeto y no en una buena relación. Y esa es pues finita, y considerarla infinita, y eso nos va a llevar siempre a hacer un análisis y a buscar ese nuevo horizonte que señalábamos, ¿no? Ese nuevo horizonte que está pidiendo en realidad el planeta. Sí, ¿no? Entonces ahí tiene sentido hablar de necesitamos transformar el concepto de la vida. ¿En qué consiste vivir? ¿No? Una economía que se mueve en un paradigma en el cual la vida es simplemente el aprovechamiento infinito de los recursos que provee la naturaleza, entonces choca inevitablemente con la propia vida. Por eso la crisis del capitalismo está arrastrando a la destrucción de la vida, de la humanidad y de la naturaleza. Entonces el problema no es ahorita que se muere el capitalismo, el problema es que se está muriendo la vida con la intensificación de la producción capitalista. Nos estamos autodestruyendo. ¿No? Entonces, la curva de Hoover nos servía para señalar que el pico de producción de petróleo a nivel mundial se produjo en 2006. Desde ese entonces ya no hay más petróleo en el mundo de las cantidades a las cuales estamos acostumbrados, ¿no? Y se dice que el pico de la producción de hidrocarburos más uranio va a ser el 2018. Entonces, tenemos que pensar en nuevas fuentes alternativas de energía que ya no tengan que ver con el aprovechamiento desmedido, irrestricto y destructor que ha hecho la economía capitalista con la naturaleza, ¿no? Entonces, es necesario pensar una nueva forma de vida para dar vida a una nueva economía. Ahí está la propuesta, ahí está el papel de repente en este tipo de encuentros. Sí, por ejemplo, el vivir bien habla mucho de la armonía y del equilibrio. Se dice, ¿no? Si la madre no está en armonía y en equilibrio, ¿cómo nosotros podemos estar en equilibrio y armonía? Muchas veces se dice, ¿no? No te preocupes en darle buena tierra a tus hijos. Más bien, preocúpate en darle buenos hijos a la madre. O sea, la naturaleza no es cosa, no es objeto. Pero el mundo moderno cree que la naturaleza es cosa, por eso la maneja y la concibe como mercancía. No como sujeto, no con los derechos que tendría que tener. ¿Y cuáles son como las que habría que consecuencias? tratarlas. La crisis que estamos viviendo, ¿no? Entonces, concebir a la naturaleza como madre es más racional, porque eso supone que si tiene derechos, no podemos nosotros osar producir destruyéndola, sino que tenemos que tener criterios racionales económicos que sostengan que este sujeto llamado naturaleza, mejor concebido como Pachamama, tiene derechos. Por lo tanto, no puedo yo producir destruyendo. Eso es mantener una relación en armonía y equilibrio. Eso nos da el vivir bien. Ahora, ¿qué dicen? ¿Te acuerdas? Siempre estamos hablando de este puente con lo místico, ¿no? ¿Qué dicen los místicos? Dicen, solo puede habitar lo espiritual en nosotros cuando ser humano y naturaleza entren en equilibrio y armonía. Entonces, esto tiene que ver con nuestra vida. Es decir, ¿por qué nuestra vida en el mundo moderno es desequilibrada? ¿Por qué nuestra vida en el mundo moderno, nuestra vida moderna es llena de caos, es caótica? ¿Por qué? Porque nos hemos desprendido de lo fundamental, del hábitat, ¿no? Entonces, nos hemos creído el cuento de que cuanto más lejos estamos de lo natural, más civilizados somos. Y es mentira.
lo que nos humaniza es la naturaleza. Por eso siempre me gusta decir esto. Los amautas dicen, ¿no? Nosotros curamos a la gente, pero ¿quién nos cura a nosotros? Nos curan las huacas, nos curan nuestros cerros. Es decir, la naturaleza no te animaliza, la naturaleza te humaniza. El contacto con lo natural es lo que más humano te vuelve. Entonces, otra vez tenemos que insistir en que la verdadera civilización tiene que ver con el hecho de que la primera cultura siempre fue agricultura. O sea, la producción del alimento es fundamental para que sea posible todo un sistema de vida. Entonces, hoy en día tenemos que volver a la cualificación del alimento y eso tiene que ver con el hecho de la producción. ¿Cómo produces el alimento? Es en definitiva cómo te produces a ti mismo. Porque cuando produces algo, te estás produciendo a ti mismo. Si produces exclusivamente para las ganancias, ¿no? Para la acumulación de capital, te conviertes en un ser mercantil, instrumental, ¿no? Te deshumanizas. Pero si produces para la vida, si tu producción tiene que ver con el hecho de que produces para que todos vivan, tú vivas y todos vivamos bien, entonces eso también te produce en ti, te humaniza, produce una nueva subjetividad en la cual tú entras en una relación de reciprocidad con la naturaleza. Por lo tanto, la naturaleza, como es un sujeto, como es madre, siente aquello, responde a aquello. Por eso que los monjes, por ejemplo, budistas en China, siembran el té verde a base de ritos y no utilizan ninguna herramienta o utensilio porque ellos saben, cuanta más herramienta y peor maquinaria metes al agro, metes a la tierra, descualificas, devalúas la calidad del producto. Porque esa relación ser humano, la mano, con la tierra es fundamental para producir un producto cualificable. Por eso Emiliano Zapata decía la frase, la tierra es para quien la trabaja, con las manos, ¿no? Porque le quitaron eso con las manos, porque la frase correcta es, la tierra es para quien la trabaja con las manos. Hay que volver a cualificar y dignificar el trabajo manual. Eso también hemos perdido en esta forma de vida moderna. Y todo eso tiene que ver con el vivir bien. Es el vivir bien, todo lo que se está viendo en este programa, el análisis que hemos hecho a propósito de la descolonización de la geopolítica, el análisis del G77 en este contexto global, en este periodo de transición. Y bueno, tendremos un último programa más, Rafael. Así es, nos vemos en el último programa de la primera temporada de la Bitácora la siguiente semana. Claro que sí. Esto ha sido la Bitácora. Muchas gracias a usted por su atención. Que sea hasta el siguiente programa.